Discoteca de la gente joven. Bienvenidos al Sistema Ocio. La hora del bombazo, porque todos necesitamos una dosis de ocio. Oli. Pues estamos aquí en esta transmisión un poco inesperada, como la vida misma. Como la vida misma. ¿No, Jorge? Exactamente. Estamos muy felices de recibirte, la verdad. Yo estoy contento aquí con ustedes. Bueno, pues estamos acá en la cabina de la Nopal, en Radio Nopal. Pues bueno, nos vestimos de manteles largos y yo tenía una pequeña intro que voy a resumir. Échale. Pues bueno, hace unos años los sonidos de la ciudad fueron capturados y muchas de las personas que en ese momento estábamos metidos siendo ninis o estudiando arte si tenía suerte o teniendo reuniones con amigos, encontramos el disco que decía Huacal, ¿no? Y entonces yo recuerdo que tengo un gran amigo, Mauricio Sotelo, Jaiteku, y llegó un día a la central del pueblo y me dijo, güey, mira qué conseguí ahí afuera del centro de la imagen, que ya saben que venden viniles. Y pues me enseñó el disco de Jorge, el Terraza Mantel. Y dijimos, wow, así lo escuchamos. Y yo estaba tomando unas clases de arte sonoro por suerte de la vida. Qué bien. Ajá. Y dije, wow, este es un ejemplo y no sé qué. Y me clavé mucho con el disco. Nunca mi amigo me lo quiso regalar. Y sí lo peleé, la verdad. Y hace 2 años que conocí a José Lo, que es parte de este dúo Sistema Entramado. Sí. Llegué a Viejo Vago, que también es una tienda de discos, y vi el remixes. Y me dijo, sí, güey, aquí está, no sé qué. José Lo no está ahorita, está en el tráfico de esta ciudad, pero Con bueno, una luna llena maravillosa, ¿la viste? Sí, Wow. wow, desde ayer está increíble, Sí. ¿no? Nos está moviendo. Yo creo, el sí. destino nos Por alineó, supuesto, sí, ¿no? la luna nos... Y bueno, este concepto de que la música rompe fronteras y nos hace tener más facilidad para entablar relaciones, eso hizo tu disco por segunda vez. Entonces, pues güey, cuando me escribía con Jorge por Instagram, porque me gusta tu trabajo y tiendo a hacer eso, a hacer evidente el interés y el trabajo que me gusta. Y ya, ¿no? Muchas gracias. Yo pensé que no iba a pasar, pero qué bueno que te aventaste esta gira y qué bueno que la música nos sigue uniendo a las personas. Y justo eso, ¿no? Hablaba sobre el arte sonoro, el paisaje, porque creo que eres de los pioneros, o pues no decir pioneros, sino de los primeros interesados en jugar con estos ruidos. Bueno, para mí, en mi mentecita, pues siento eso, ¿no? Como que decía, wow. Porque antes de tener un concepto, todos tenemos este acercamiento natural, ¿no? Claro. Como una receta. Y el sonido, pues, siempre es uno de nuestros sentidos. Entonces, pues, inherentemente nuestro cuerpo reacciona a eso. Y después de esa introducción un poco bajada y un poco nerviosa, pues No, muy bien, increíble. De hecho, tiene mucho que ver con el primer tema que lanzaste, que se llama Instrucciones para Soñar. Y es un tema que habla precisamente, y siento que es muy de actualidad, porque las tecnologías hacen que nos separemos cada vez más los unos de los otros, y el soñar es una parte primordial de la expresión que cualquier tipo de arte. Soñar, imaginar, pensar que algo puede ser de una manera u otra, y eso es el tema. Dice que si por algún momento olvidáramos las maneras de soñar, tendríamos que buscar las instrucciones para soñar. Corazoncito. Sí, o sea, es increíble, como dices, las tecnologías, ¿no? Las tecnologías se han vuelto un gran problema, siento, porque ayer estaba viendo Her, una gran película de tecnología y de cómo nos puede separar de afrontar emociones o afrontar cosas que nos puedan llevar a otras realidades. Uh-huh. La realidad que queremos, pues está chido.
pero la tecnología para la creación musical, pues es desde el tambor. Ya desde que suena Claro. todo es tecnología. Ujú. Más bien entender cómo, a mí me gusta mucho preguntarle a los invitados acá, es cómo fue su primera máquina, ¿no? ¿Cuál fue su primer compu, su primer programa? Pues mira, yo tuve un pasado también de música rock antes de hacer música electrónica y eso me permitió como aprender a familiarizarme con muchos instrumentos, ¿no? La guitarra, el bajo, la batería y eso creo que sin darme cuenta fue una herramienta muy fuerte para poder después hacer música electrónica y yo mismo tocar los instrumentos. Porque, para llegar a tu pregunta, en esa época ya había software, ya había cosas que te permitían hacer todo muy fácil. Y muchos músicos decían, no, pues eso ya no tiene ningún valor, porque pues ya lo puedes hacer con un botón o el software te pone la batería o la armonía te la hace. Y ya existían esos software. Pero yo pienso que toda música va ligada a una tecnología, ¿no? Y no importa qué época está ligada a una tecnología. En esa tecnología, lo importante es saber qué hacemos con ella, de qué manera nos la apropiamos, de qué manera la utilizamos y tal vez no abusar de esa tecnología, sino hacerla como una herramienta más. Ese es mi punto de vista. Y eso es lo que yo probablemente hice en esa época, porque cuando yo grababa la Ciudad de México, por ejemplo, no existían ni los teléfonos, ¿no? No existía nada de esto. Y yo pues, grababa con algo muy rudimentario, que era un mini disc. De los NetMD. Exactamente, así con un cassette que metías. Ujú. Y pues esa era la tecnología. Y ya era una cosa tremenda en esa época, porque grababa 24 bits y una calidad de audio buenísima. Entonces, yo creo que la tecnología es siempre esa herramienta que podemos utilizar, como tú dices, desde el tambor, que ya es una extensión de tu cuerpo, que genera ritmo, que genera una percusión, que genera una onda sonora, pues cada época pues va ligada a eso. Wow. Pues sí, ¿no? ¿Te late si nos aventamos otra Sí. rolita para seguir hablando por rolitas, para que nos cuentes un poco de la personalidad? Aspirina para un homeless, ¿te late? Me late. Aspirina para un homeless. Aparte le ponías buenos nombres. Ah, o ¿te sea, gustan? Sí. La de pinche disco, esa es de mis favoritas. Al rato la ponemos también si quieres. Entonces Merolico. Aspirina para un Aspirina, homeless. aspirina. Y es rápido, así una intro, es una rola que tal vez hice para mí mismo. Porque pues Agua. no todo es fácil y pasas por épocas súper duras, súper difíciles, donde tocas fondo y donde te sientes solo, donde necesitas ayuda. Y hace poco recibí un mensaje maravilloso de un amigo que me dijo que cuando escuchaba esa canción se sentía mejor. Y con eso me lleno el tanque de gasolina durante años. Aspirina para un homeless. Amigos, estamos en Extraordinario, Ándale. ¿no? Sí. El sistema óseo se presenta a veces en martes. Es que Bien. comúnmente venimos Ni te jueves, cases ni te pero embarques. Sí, lo que me has comentado, exactamente. era una invitación que no podíamos negarnos. Ay, yo tampoco, claro. Pues la cosa es que toqué el jueves y ahí era cuando tenían ustedes el programa y pues qué bueno que pudieron tener este espacio, se los agradezco mucho. Cuéntanos, justo qué bueno que mencionas eso. Nosotros queríamos ir yéndonos de acá, pero somos locos y trajimos cables y tú sabes, entre cables siempre te enredas. Entonces, pues no llegamos, pero cuéntanos, ¿tocaste en Boca a Boca? Sí, desde Monterrey, toqué en Monterrey en un lugar que se llama Supersitio. Eso fue la semana pasada, fue el 27, si no mal recuerdo. Y después de aquí en la Ciudad de México fue en Salas Roma, y fue el día 3 de memoria, o el 4, bueno, por ahí está en mi Instagram. Y el sábado pasado fue en el Japan. Uh-huh. ¿Y qué tal te sentiste? Porque vi que traías un sombrerito. Ah, sí, pues es como que mi outfit es yo lo pensé, dije, estoy en construcción, ¿no? Ah. Siempre estamos en construcción, entonces es como el obrero que está construyendo, ¿no? Todo el tiempo. O en reparación, ¿no? También. O en reparación, Me sí. están bacheando. Sí, en construcción, creo que todos estamos en construcción permanente en la vida y hay que
y hay que estar consciente de eso. Y aceptar los cambios es bonito. Fíjate que creo que esta fase es recurrente, pero esto de estar en construcción, un constructor de mundos sonoros, guau, ¿no? O sea, como que qué bien que veas así la vida, Constante porque remodelación, Por supuesto, por ajuste, supuesto. ¿no? El cable de repente se pela, se gasta, hay que darle su peladita, volverlo a... Sí, el error forma parte de la creación, ¿no? Si no hay error, no existe algo perfecto. Entonces, el que te falte algo, el que la silla le falte una pata, el que todas esas cosas te hacen tu personalidad. pues salimos en cuenta que entre rolita y rolita y la llegada de Joselo, que la música, cosa que siempre también mencionamos acá, la música rompe barreras, fronteras Sí, y nos hace empatizar con otra gente que ni siquiera tenemos nada que ver, ¿no? claro, eso es lo que es maravilloso. Sí, 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 ni siquiera hablarías con ciertas personas y con una canción así ya te pasas Nos une. 5 filtros ¿no? sociales y logras establecer algún tipo de conexión que se puede retomar, se puede seguir teniendo y también es lo padre de las conexiones que ya una vez que existen se pueden restablecer. Sí, sí, es maravilloso como la música, pues mira cómo estamos aquí esta noche. Pues yo digo que vayamos así, rola por rola, Dale, ok. hablando, y tal vez dejamos dos. Dejamos ¿cuál? el huacal esperando ahí, Sí, faltando lugar. lugar. Sí, Y movemos la fruta. ¿Cuál quieres que pongamos? pues mira, ¿qué podemos poner? Así como para entrar duro con lo que fueron las grabaciones de campo. Esta canción se llama Show Merolico y si quieres cuando terminemos te platico un poco de qué se trata. Show Merolico. Is in the house. Nos decía Jorge que esta rola pues, es un nombre chomberólico. Y, Claro. pues, cuéntanos tú qué es un merolico. Porque Pues yo creo que todos los han visto, ¿no? Los merolicos ahí en la plaza, en cualquier plaza se ponen y te venden, te tratan de convencer de cualquier cosa. Te ofrecen remedios, te ofrecen productos. En realidad es un influencer. Eran los influencers de antes. Si tú eras la persona que sufría de los callos de los pies y pasabas por ese momento y él te vendía la pomada ideal, te quedabas a ver por qué y te la comprabas, ¿no? En el momento ahí era más rápido que lo que ahora venden los influencers, los productos que... Como estas ahorita ponen, hay estas influencers chinas que se van cambiando de ropa como cada 20 segundos. Ah, claro. Vestido, dan 3 vueltas, pum, se cambian el vestido, pum, ponen el precio, eran así de veloces, por decirlo así. Pasabas y en 3 segundos o 4 que escuchabas tu afección, te atrapaban y ahí te quedabas. Sí, es el asunto de atrapar tu atención y que te quedes ahí esperando y hasta que seas estafado o que a lo mejor sí venden algo que vale la pena, la mayor parte del tiempo no. Y eso se aplica también hasta el show político mediático que te tratan de vender cosas o te convencer de cosas. No quiero entrar luego en el aspecto político, pero sucede Pero arriba igual. la ley silla. Funciona igual, exactamente. sí, yo les decía esto de la farmacéutica y pues sí, los influencers al final sirven como la nueva carne de cañón, ¿no? Sí, juegan con tu ignorancia, en Sí, realidad. eso me gusta. Claro. Juegan con Juegan nuestra... ¿Hasta qué nivel de ignorancia pueden ir para que tú seas carne de cañón, como tú lo dices? Sí, y urgencias, y ¿no? eso de carne de cañón está tremendo porque también son desechables, ¿no? O sea, si no funciona lo que ellos venden y la gente se va sobre de ellos, no se va sobre la marca, muchas veces se va sobre el Sí, influencer. exactamente. Y ahí, o sea, está muy duro eso, ¿no? Porque también el influencer ya no es lo mismo que hace 10 años. Ya también hay niveles y hay unos que sí les jala y hay otros que nada más no lo logran. Entonces, pues sí, ¿qué tan influencer queremos ser o qué tanto nos vamos a creer de los nuevos merolicos? Es que habemos muchos merolicos por ahí, pero... Habemos, De alguna tal manera, cual. exactamente. Sí, entonces pues vámonos con otra, ahí les dejamos cuál es su urgencia, saber tener calma en las urgencias para no caer
Y venga otra rolita. Pues si quieren nos vamos con algo que se grabó, bueno, el sampler principal fue en Xochimilco, en el Mercado Hidalgo, y en una tarde lluviosa grabé este señor que vendía manteles y se llama Terraza Mantel. Uf. Venga. Y saludos a Leonora y a María, que justo cuando les dije que iba a estar Huacal con la de Terraza Mantel, dijeron, ¡una bolsa! Pero sí, o sea, esa canción es atemporal, yo creo que la pones y siempre funciona por esa entonación del que lo dice. Pero llévense el No ha mantel, cambiado o sea, además. ajá, y lo escuchas y te engancha y tiqui, está muy... No, y muy- además, antes de que la lances, Sí, si, sí, sí. si me das chance de Te hablar de un doy poco de toda eso, la chance. es que eso es lo que a mí me encantaba del sampling de la Ciudad de México. Es que no solamente es grabar una persona y ponerlo encima de una música. No, para nada. Eso no era mi manera de trabajar. Era al revés. Tenía un sampler de algo, una muestra, y eso me daba, me imaginaba qué podía hacer con eso. O sea, el sampling me daba ritmo, tiempo y tono. La ¿Sí me entiendes? pauta. Exactamente. Entonces, construir a través de eso era como Wow. el color, como la pintura con la cual empezaba a hacer algo. Y no al revés, no era de que tenía un track de house y le ponía encima Y le un pongo sonido. Ajá, esta como que de dice decoración. algo, ajá, como- No era una decoración, sino era una construcción a partir del sample. Por eso es que unos salen en cumbia y otros salieron en house y otros, porque el tiempo llega ese mantel para la mesa, 10 pesos. O sea, es tiempo, es ritmo, es cadencia. Y pues no lo puedo poner algo más acelerado, ¿no? O sea, hubiera sido otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Y ese fue como el método de creación de todo el disco hecho. Vamos a regresar con esa idea después de la Ok, rola porque dale. el sample es un instrumento Claro. sonoro que... ¡Guaf! Venga. Una bolsa. Pues... Estábamos platicando cómo se canta esta rola. Sí, ¿verdad? Entonces, pues, con el corazón, ¿no? Acordándote de cuando ibas al centro a comprar tus primeras pipas. Ah, no, es cierto. Ahora ya no venden bolsa. Ahora ya te venden la bolsa. Ahora te venden la bolsa. Sí, ya a peso. Bueno, A pues peso. platícanos de lo del sampling, ¿no? O sea, el sampleo, ¿cómo fue? Sí, pues haz de cuenta que empecé a grabar la Ciudad de México así como por un ejercicio de ocio, ¿no? No fue así que voy a hacer música con ruidos de la calle, para nada. Yo hubo una época que salí del rock y como que como cuando te divorcias, ¿no? Que estás como en un bajón y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y en esa época, saludos a Bishop, porque Bishop fue alguien que me acompañó mucho en esa época. No sé dónde está, compadre, hace muchos años que no sé de ti. Espero que estés muy bien. Y me acuerdo ahora justamente porque en este tiempo él me ayudó y me dijo, pues mira, ¿por qué no te pones a hacer música así? No sé qué. Y él me pasó, creo que los primeros software que yo empecé a ocupar. Y entonces yo empecé a grabar la Ciudad de México como en modo ocio, porque andaba así como errante, haz de cuenta. Me trepaba en el metro, me trepaba en camión y a veces grababa puro ruido. La verdad es que no había como nada interesante, pero a veces grababas cosas maravillosas, ¿no? Sí, sí, es como... esa fue como la manera en la que yo empecé a trabajar. Grababa un mediodía en la calle, regresaba a mi estudio. Mi estudio es una gran palabra, ¿eh? Hay más equipo aquí que lo que yo tenía en esa época. Una computadora y una pequeña tarjeta de sonido, no sé qué. Y llegaba y ponía todo ahí dentro y me ponía como a cortarlo en pedacitos. Era el trabajo como de costurero, ¿no? A escuchar y a cortar, porque pues en esa época las herramientas no son las mismas que tenemos ahora. Entonces, a escoger el momento del audio que parecía bueno y a empezar a organizarlos por tiempo, por lo que decía, y eso fue como el trabajo de sampling, de crear una biblioteca finalmente. Yo en esa época ni siquiera sabía que lo estaba haciendo, pero eso fue mi manera de trabajar. Empecé a crear una biblioteca de sonidos y esos sonidos son los que una vez más me inspiraban para hacer un track. Y detrás de cada grabación, de de algunos momentos que fueron como pues maravillosos, relevantes y que me conmovieron por el momento, la persona o a la que tenía enfrente, a la que estaba grabando, pues sucedieron cosas padres, ¿no? Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama ¿Qué? Era un trompetista que estaba tocando y yo trataba de que no se dieran cuenta que yo estaba grabando, porque si no como que ya no es lo mismo. O
Tenía que haber un grado de anonimato ahí muy fuerte. Entonces yo me acercaba con un micrófono muy pequeño, así como casi invisible. Pero ese tipo se dio cuenta. Entonces me quedó viendo con cara así como, pues se me puso al pedo, ¿no? Que por eso le puse que a la rola, como que. Y la letra habla de eso, de hecho. ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿Qué? qué, carnal. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Pues, ¿qué pasó? Ah, no es cierto. Bueno, Estábamos hablando del Anonimato. anonimato, ¿no? Ahora no sabremos quién es ese trompetista que se sintió ofendido en el Claro. momento vio que Agredido, bueno, tal vez. agredido porque tú estabas registrando su música, que a la vez ahora ya está haciendo, esa canción es súper identificada, entonces él de seguro no sabe qué pasó. No, exactamente. Y de alguna manera él lo que necesitaba simplemente era lana, que sí le dejé lana, de hecho. eso es Porque ético. el único que quería era eso, ¿no? O sea, güey, ¿qué estás haciendo aquí? Bro? Déjame dinero y ya, y ahí te ves, ¿no? Y ya regresé a la idea del anonimato, perdón. Les quería decir un ejemplo que ahorita me acordé para redondear lo Claro. que traíamos. Hay una chica que se llama Raven, que hace música electrónica con sampleos. Entonces, la rola con la que se hizo famosa, grabó al Señor de los Camotes. Ah, ¿No? mira. Ajá, la graba directamente, tiene un reel donde ella hace el registro de la grabación de la rola con la que se Con hace el famosa. chiflido del vapor que Ajá. sale. Que es súper fuerte. Ajá, Ujú. ella va más con el tecno, una cosa más, Ujú. Ya. ¿no? Este ejemplo va porque en ese caso ella utiliza las redes sociales para hacerse famosa. Ok. Ahora estamos en el mundo al revés. Ah, claro, sí. Sí, donde es más fácil viralizar tu personalidad, tu chamba, venderte y estas cosas antes que la pieza o lo que sea tú que hacer Ah, tu artístico. persona, claro. Ajá. Me parece interesante y se los comento porque, pues bueno, ahora esta chica toca en un festival de la radio que se llama Festival Sinergia y ocurre en el CNA. A mí me parece curioso porque justo el anonimato como práctica artística, ¿no? Nos contabas del colectivo. Exactamente. Cuéntanos un poquito de Comfort. Pues lo que pasa es que en esa época, cuando todo eso estaba así como en ebullición, la onda era ser como anónimo. Nadie creas, o sea, no ponías tu cara, no ponías tu nombre y lo que te importaba era poner tu música. La mayor parte de los discos que se sacaron en esa época, todos los artistas de confort y tal vez otros que ni siquiera eran lo importante era la música, ya había como un imaginario artístico y gráfico que aparecía en las portadas y que aparecía en todas partes y eso era lo más importante. Cuando hacíamos fiestas, lo importante era el grafismo de los discos, el producto y el artista era como, no queríamos saber quién era exactamente, de hecho ser anónimo era hasta como cool. Era más cool ser anónimo porque lo que importaba era tu trabajo, tu música. Y había gente súper talentosa detrás del grafismo, de hacer las portadas. Agarrando una identidad del diseño gráfico mexicano. Por supuesto. Estaban muchos movimientos de tipografía, de editoriales, ¿no? La revista Matiz, estaba todo lo que era Norte, que empezando, pero no solo el movimiento musical, sino también el movimiento gráfico, de diseño. En México estaba también pasando lo que era, éramos tantos, ya estaba por ahí existiendo. Entonces, todos estos seres de que se volvieron el Suave Records, o sea, todos Claro. tenían mucho que ver con una identidad gráfica mexicana y cómo se podía ver algo actual sin que fuera un Quetzalcóatl o la Virgen María. Ellos estaban Exactamente. buscando unos nuevos símbolos y eso es bien padre. Sí, y era mirar. Símbolos, y eso es bien padre. Sí, y era mirar hacia lo que se hacía aquí, con los elementos de aquí, con los códigos y todo lo que pertenecía a esta ciudad. Y por supuesto se creó una identidad en un pulpo de muchos tentáculos y que dejamos de hacerlo o de emular lo que se hacía en Inglaterra o en Francia o no sé dónde. Se creó realmente esa riqueza gráfica y musical, claro. La Pues- tecnología se empezaba a volver
para todos, ¿no? Porque también es esa parte donde los métodos tradicionales musicales con lo nuevo que llegaba de tecnología le daban así como una efervescencia a todos los sonidos y te daban ganas de experimentar con todo, ¿no? Fue una etapa preciosa los principios de los 2000, la verdad. Completamente, completamente. Y como yo te decía, como yo salí del rock, en esa época una manera para tocar en vivo necesitabas forzosamente una computadora. Bueno, a menos de que fueras millonario y tuvieras 2000 cajas de ritmos y pudieras traerlo todo en el escenario. Y no era mi caso, entonces tenías que traer un software para poder lanzar tus pistas y eso. Y a mí siempre me faltaba como interactuar más. Por eso es que empecé a darle a la guitarra, por eso es que invité después a Elías a tocar en la trompeta, a Haller a tocar en la batería, a Alan a tocar en el bajo, que los saludo, todo mi cariño los he visto estos días. Y también hablando justamente de identidad visual, siempre había visuales en las tocadas, siempre había visuales. Siempre hasta salía en el cartel el BJ. Así. Claro, y Nicolás Chirokov, fue el que me siguió todo el tiempo para los visuales en los conciertos, y gracias a él tuvo esa como sinergia de visual, audio, identidad de la Ciudad de México, ¿no? Y pues es el trabajo de equipo que lo hace, ¿no? Las experiencias sensoriales en la noche antes estimulaban los ojos. Y se te Exactamente. se te fundía el foquito del cañón. ¡Au! Se te calentaba. Así. ¿Te acuerdas? El proyector era una onda que cuidabas Sí, como oro. Porque religioso. no fueras a conectarlo mal porque se fundía, digo, por los voltajes mexicanos, ya saben. Tercer mundo somos, con orgullo. Hay un montón. Entonces, en los cambios era muy padre lo de los visuales. Exactamente, porque la tecnología era reciente y tenías que hacerlo como con mucho cuidado para que no se perdiera. Y hay un montón de experiencias. Estábamos fuera del aire hablando acerca de que tocábamos también, bueno, había dos tipos de presentaciones, pero en un momento hicimos una gira que se llamó Ambulante. Y esta gira Ambulante participaron varios artistas de confort, que eran numerosos, ¿verdad? Y también lo que fue divertido de eso es que tocábamos en la calle gratis, proyectábamos en la calle gratis, a veces sin permiso, y en algunas veces nos llevaron, a mí me llevaron a la policía, ¿no? Terminé en el separo durante unas horas, y eso salió en el Reforma y no sé qué, porque hacíamos conciertos gratis así, nos conectábamos de donde podíamos a la luz, clandestino. Yo digo que crecimos en tiempos bien bonitos porque sí, o sea, había festivales y había los festivales propios de los grupos de amigos que tiraban y uno tenía la fortuna de tener el proyector, el otro la Así era. bocina, ¿Sí? te jalabas y justo nadie quería ser el protagonista de estas fiestas. Estamos recalcando esto porque creo que estamos en un momento donde todas las escenas quieren ser la mamá de los pollitos. Ah, ya. Y los pollitos siempre todos somos pollitos. Todos somos pollitos y la verdad, ya todos han hecho festivales por muchos años. Sí, claro. Sabemos que todo ha evolucionado y también es más complicado crear, o sea, hacer experiencias para muchas personas, pero también nadie está encontrando el hilo negro, es muy difícil, sino más bien hay que tener fórmulas consistentes con experiencias ya previas para crear pues entornos seguros y donde se pueda disfrutar el arte y la convivencia, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con la comunidad ahorita más que con el hacer cosas grandes, ¿no? Exactamente. Sí, yo quisiera completar lo que estás diciendo porque en la época había rivales, claro, había diferentes colectivos, ¿no? Estaba, pues, no sé, estaba el Jungle Empire, estaba Noise Lab, estaba, no sabes, todos estos estábamos súper activos. Y había cierta rivalidad, claro, porque pues todo el mundo quería, pero ahora con tantos años que han pasado, yo me doy cuenta que pues que todos estábamos participando para la riqueza de la música, ¿no? Y eso es lo más importante, no ver a tu brother de enfrente como un rival, sino como alguien que está participando como tú para hacer este país más rico y producir, ¿no? Está completando parte del espectro de Claro. lo que se necesita generar, ¿no? Entonces Sí. siempre eso es necesario y a ti te ayuda a
autocriticarte, ¿no? Porque también puedes tomar elementos de la competencia que Claro. puedes aplicar. Por ejemplo, había gente que veía mi música, había la gente que hacía música súper experimental, que se presentaba solamente en museos, la gente que hacía música como super house, que solo bailable, o las fiestas de drum and bass, que si no hacías drum and bass, pues no podías entrar jamás en ese círculo. Y yo estaba como en medio, ¿no? Yo era ni pop, ni experimental, ni house, era como una cosa rara. Y al principio me sentí un poco como desubicado, pero después creo que eso fue lo que a mí me funcionó mejor, que no estaba como ni en ningún lugar ni otro, y era como mi poder. La intersección de los puntos. Sí, 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 exactamente. Fíjate que nosotros hemos tenido varias conversaciones de que todas las escenas convergen hay un círculo donde Claro. todos tenemos ciertas intersecciones y ahí es donde nos gusta navegar. Es donde creo que se siente más rico, ¿no? Porque a mí me gustan muchos estilos y a la vez, como tú dices, nunca me he sentido parte de una escena como totalmente porque Claro. me gusta. No sé, decías Noise Lab, decías Jungle Empire, claro, ibas a una fiesta del Flavor, y Y te lo ponías a disfrutabas. bailar, pero igual decías, es demasiado, me voy a lo de acá, ¿no? Y estos son demasiado darkies, y estos son demasiado technos, ¿no? ¿Dónde Entonces me dices, bueno, pongo? pero cada una hacía de tu noche o de tu semana, pues el tú, ¿no? El tú que se sentía a gusto, ¿no? Con todo este tipo de contenido, de impulsos y de comunicación con las diferentes personas que son parte de las escenas y que Sí. entiendes por qué están ahí. Y es bien bonito. Pues ser como colores, ¿no? Complementarios, secundarios, Claro. y hacer nuevas. Vámonos a otra rolita, ¿qué les parece? ¿Quieres poner Accordion Lover? Sí. Un saludo Claro. a Lobito. Accordion Lover, eso está bien padre porque haz de cuenta que normalmente me salía a grabar así durante horas, y ese día me acuerdo que ya estaba bien cansado y estaba como que no, como que nada había sido realmente relevante, luego grabas puro tráfico y ruido que pues no es muy útil. Y antes de bajarme ahí creo que fue en Tasqueña, se sube un chavito, pero súper chavito, o sea, onda 10 años, algo así, con un acordeón. Y yo ya me acuerdo que no tenía batería. Y le puse rec y el chavo se puso a tocar y salió Accordion Lover. Pues un saludo Sincronía. Sincronía. a todos los músicos callejeros también. Claro, claro. Wow, se aprende mucho de ellos, la verdad. Hay talentos ahí que hay mucha música que hace música, muchas personas que hacen música por hacerla y eso las llena y eso es algo que a mí me sigue sorprendiendo de todos los músicos callejeros. Hay talentos, wow. Estábamos hablando hace un momento de Bishop, ¿no? De cómo la gente permea a las personas, cómo saber en qué mesa sentarte, con quién te quieres vincular, que hay características humanas dadas, pero hay algunas otras que no decidimos, ¿no? O sea, esta cosa de... Que ya vienen en la tarjeta, ¿no? Sí, Claro. no decidimos respirar, no decidimos hacer Exactamente. digestión. No decidimos dónde nacer, quiénes son nuestros padres, no decidimos nuestro nombre, no decidimos, como lo dijimos hace un momento, la respirar o la digestión, no decidimos nada de eso, todo es automático. Lo que sí podemos decidir es en qué lugar ponernos. Y eso nos va a permear y nos va a construir como persona. En qué lugar, con qué personas te juntas. Ujú. Y eso, entonces en esa época, pues sí, los colectivos hacían de nosotros esas personalidades, ¿no? Sí, y como que la afinidad con las personalidades es algo intuitivo, ¿no? O sea, sí hay muchas acciones y hay muchas cosas que admiras de las personas con las que estás, pero además hay una onda como invisible, totalmente magnética que te hace seguirlo, ¿no? Somos energía, claro. Ajá. Y así como hay veces que dices, bueno, ya me dejó de emocionar esta persona, pues también tiene que ver con los magnetismos, que a veces los polos se invierten, no sé, o sea, porque y también uno cambia, entonces Por es bien supuesto, padre por supuesto. todo ese recorrido y aunque ya no estés tan cercano con alguien, aún sigue siendo parte de ese círculo. Eso también es, digo, o de su caminar o de su amalgama aquí con la OSMI. Sí, volviendo un poco al asunto de que había como distintos colectivos y distintos escenas,
Yo tuve la fortuna de poder también después sacar este disco de vinil que se llama Remixes Paisano, en el cual participaron precisamente Manrico Montero, que nos dejó desgraciadamente antes de tiempo, y Plug, Cristian Cárdenas, que estaban como en otra onda. Ellos, su onda era el click and cuts, el IDM, Linga, que era más bien una onda súper, estaba no solamente en el drum and bass, sino en el ambient, y los llamé para hacer este trabajo de remixes y aceptaron, y si quieren ponemos un track. Sí, Podemos poner el túnel de Carras. Una rolota esa de túnel. Este vinil se editó en Francia. Pues el disco salió con un label que se llama MK2, que es básicamente en esa época era un label que hacía también cine, mucho cine, y sacaron como un pequeño label para hacer productos de música. Tenemos 4 tracks. Terraza Mantel, que lo remezclo yo mismo, es una remezcla mía, y una remezcla de Plug, una vez más, Cristian Cárdenas. Después el lado B tiene el tema Órale, que es otro tema que sale después en otro disco que se llama Desviación Again. Y el número 4 es el túnel. Se acerca la hora de la ensalada de nopalitos. Aquí a la vuelta de Radio Nopal, insisto, hay muy buena oferta gastronómica. No lo había mencionado, pero tenemos a nuestro próximo patrocinador. ¿Cómo se llaman los? Claro. El Barbas. Tacos El Barbas. Barbas. Tacos El Barbas. A ver si tenemos la oportunidad. Es que fuera del área estábamos comentando los tacos de nopal y que el desayuno de nopal es delicioso, ¿sí? Sí, pues esto está bonito porque donde te ubicas te construye, también te alimenta, genera nuevos hábitos. Si vives yo viví en un pueblo y era, en vez de café, té de canela, ¿no? Y después Claro. cuando vine para acá ya era café y leche, ¿no? Pero eso sobre donde te pones, regresando al tema de donde te ubicas, te permea y esto, Sí. ¿cómo a ti te ha construido, modificado, remodelado irte a Francia? Porque Todo me el comentas tiempo. que 22 años por allá, ¿no? Si no hay ¿Sabes por allá? tortilla, pan. Sí, pues eres otra persona, eres como, te conviertes en otra persona. Y de hecho, cuando yo llegué a Francia, eso como que me impactó mucho ese asunto de estar en un lugar al cual no perteneces y todos tus códigos, todos tus parámetros ya no están, ya no te sirven de nada. Entonces, por eso saqué un disco que se llamó Desviación Again, porque tenía que ver en esta época donde viajé mucho tocando, tuve la oportunidad de viajar, de tocar en un montón de lugares, en Canadá, en Colombia, en Tahití, en Francia, en Tokio, de hecho. En esta época estábamos súper movidos y entonces me daba cuenta pues que de ese como movimiento migratorio de la gente, ¿no? Que busca un lugar para donde establecerse, y es un tema que pues sigue estando ahora con el asunto de la gentrificación, el hecho de irte a otro lugar y cambiar. Y podemos escuchar, por ejemplo, el próximo track se llama Jet Lag, que habla de cuando, pues, como estás como en ningún lugar, estás como en el limbo. Cuando vas de un lugar a otro, te vuelves como una especie de ente errante, ¿no? La memoria ya no tiene como ciertos referentes, entonces se vuelve un blur, ¿no? Así, sí, Sí, donde el tiempo ya no, donde el tiempo, pierdes la noción del tiempo, ¿no? Y pierdes la noción de a lo que estás arraigado, lo que comes, lo que eres, lo que escuchas, lo que hablas, lo que te hace reír. Y toda esa onda, y sobre todo haciendo referencia a la gente que cruza todo el continente para ir a otro lugar, aquí en América Latina, y la gente que emigra en África para ir corriendo su vida, peligro. Y eso que a mí me llamó la atención, ¿no? Ese esfuerzo para ir a otro lugar donde la promesa es mejor y te transforma. Estamos aquí con aquí en el sistema óseo extraordinario, porque reprobamos el examen pasado. Cacharon a Joselo copiando. Inspiratería. Inspírate. Pero
Oye, estábamos platicando de que hay regalitos. Sí, sí, tenemos regalitos. Y todo salió porque venía de dónde viene Huacal, ¿no? El nombre de tu proyecto, Ujú. Huacal. Empezó todo de que te decía que pues, el Huacal es muy padre porque pues, es polifacético o multifunción o siempre cabe, ¿no? Y entonces tú me decías que iba por ahí más o menos, ¿no? Exactamente, mira, cuando grabé la Ciudad de México, pues había un elemento que estaba en todas partes, casi. Lo encuentras en cualquier lugar, los guacales están en todos lados, están en la banqueta, en la calle, por ahí. Para mí era como un espectador permanente de lo que es la ciudad, como y por eso tomé ese elemento Un testigo totalmente, y un actor. un Bueno. testigo, un actor en forma también, ¿no? Sí, es una forma recurrente que es multifunción, ¿no? O sea, decías ahorita, Osmi, que no hay casa en México que no tenga un huacal. Es probable, ¿eh? Y yo creo que muchos de los fuegos se inician con uno, ¿no? Claro. Sí, y hablábamos que pues puede ser que alguna tienda ya haya hecho un producto carísimo de un guacal retomando la cultura, ¿no? Pero Hecho de parota. Bueno, sí. hecho Alguna de... cosa así. ¡Ay, sí, no! No se Pero- dejen estafar, no se No, no, dejen no. estafar. Vayan a un mercado Claro. y después de que el de las fresas se acabe la fresa, es guacal chiquito, guacal grande, un librero de guacal, Multiusos. multiusos. Cabe mencionar que cada vez es más delgada la madera del huacal. Cada Ah. vez te Ah. astilla más. Sí, Sí, o sea, Tiene más nudo. ha cambiado, sí, es un poquito hablando de que ya no aguantan lo mismo los guacales. Quiero Pero aprovechar, bueno, siguen funcionando muy bien. quiero aprovechar para dar las gracias a Bate que era parte del colectivo que diseñó este logo, porque en ese tiempo estábamos muy clavados con las señales de la ciudad, el metro, todo esto. Entonces él se clavó a hizo varios logotipos, de hecho, para el colectivo, y él diseñó Andrés, que ahora vive en España, desde hace mucho tiempo ya, tal vez como yo igual, y él fue el que diseñó este guacal, y pues fue el logotipo que usé para el primer disco. entonces les late que platiquemos la dinámica del regalito. Claro, claro. Sí, muy bien. Muy Pues, bien. ¿De qué bueno, hablamos? El buen Jorge guacal, nos va a regalar un vinil y hay una dinámica muy bonita que se va a hacer juego. Y cuéntanos, por favor. Bueno, fue tu Sí, pero- iniciativa y me pero parece les muy gustó. buena. Un guacal. A ver, lánzala tú. Pues aquí se les va a regalar un vinilo de Huacal, del de Remixes Paisano, donde vienen estas grandes canciones, ya escuchamos un par. Y el que traiga un Huacal naranja se lo va a llevar. Eso. Así que le vamos Venga. a dar ahí que le dé una pintadita de naranja. Ah, No guacal se le- naranja. Sí. No se van a gastar nada en una latita. De Pero hecho, le para vamos- empezar una pequeña obra que se va a quedar aquí en Radio Nopal y que va a ser el Huacal de Huacal. Eso, qué padre. Sí, me gusta. Pues participen porque yo ya mandé por una lata. Yo también ya Ah, estoy no. ahorita mandando a Jamaica por un Huacal. Bueno, pues vámonos con otra rolita que se nos está acabando. Dale, pon el tiempo, por ejemplo. El El tiempo. Y, les voy a leer algo. espérate, Como se ¿traigo nos un está libro? yendo el Sí, tiempo, traías el ahí, tiempo. sí vi que sacaste Híjole, un y pequeño porque texto. pues lo de experimentación sonora y el arte sonoro, Sí. pues al final es algo que es tu trabajo y admirable, qué bueno que te saliste de los museos, que no perteneciste a nadie, te lo quería decir y Muchas gracias por gracias. ser de los otros no lugares. Y Sí, miren, este siempre libro es... Gracias, gracias por... Sí, Dinos. arriba el underground, arriba la independencia y todo se vale, pero también hay lugares oscuros en los objetivos de la gente. Sí, no sigan la oscuridad. Esperen. Es que les voy a leer esto pero voy a buscar la rola para dejarla correr. Esperen. El tiempo. No, les leo. Sí, dale. Dice, el ojo ha sido poderoso en la hilación del espacio. El oído es poderoso en la hilación del tiempo. Wow. Y Jorge, no sé, ¿te acuerdas que cuando estábamos platicando antes decías que cuando te fuiste encontraste que había mucho silencio? Claro, claro. En lo que encuentro la rola, cuéntanos. esa Claro, idea pues que traemos. esto,
retomando el asunto de moverte de un lugar a otro, la Ciudad de México tiene un ritmo y un ruido muy particular, es una especie de onda que se propaga, la gente participa, esta especie de identidad sonora todos los días en la calle, y eso es muy particular, y cuando te pasa a otro país te das cuenta que pues no hay para nada lo mismo. Tal vez en otros países que tienen como esa costumbre de estar más en la calle, comer en la calle, también hay esas como emanaciones de sonidos muy particulares, pero en este caso en Europa es silencio. De hecho, cuando llegué allá, me identifiqué mucho con un disco que hizo Perfuse 72, al que se llamaba Surrounded by Silence, porque es exactamente eso, ¿no? O sea, es como una especie de silencio que De te... encierro. El Ajá. encierro del silencio. Sí, no, y sientes que irrumpes con tu música, ¿no? O sea, como que sí estás rompiendo barreras, el silencio es fuerte, pues, sí es una pared también. Sí, y solo cuando estás expuesto a otra cosa tan violenta como es una cosa opuesta, te das cuenta de lo que eres. Porque cuando estás sumergido no te das cuenta, es como estar dentro de la piscina. Te das cuenta hasta que sacas la cabeza y dices, ay, güey, aquí estaba, ¿no? Sí. Sí, ahí viene como que el golpe de la identidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, todo lo que traes, no sabes también que lo traes puesto hasta que te vas a otro lado y te dicen, órale, Ujú. ¿no? Y traes esto y te faltan las cosas. Y en este caso el sonido o la riqueza de sonidos en una ciudad mexicana es así, Utilizaste ¿no? la palabra órale, ¿ya tienes el track? O si nos vamos más bien con órale, órale, porque eso es así como, es una palabra que me encanta, ¿no? Estábamos Órale. hablando de que ahora los sonidos, ¿cómo redondearían lo que, o sea, como que ya tampoco nos dejamos escuchar? Deberíamos ponernos de acuerdo para no saturar los sonidos en general en la ciudad porque ya no escuchas a nadie. En realidad, Claro. también hablábamos de los bocineros, si se acuerdan, es una de las especies extintas en el Distrito Federal. Ya en la Sí, CDMX Era fantástico, era desaparecieron. una joya eso. Ujú. claro, era tecnología portátil Sí, con buen audio y promoción musical. Promoción musical. al alcance del público, así, al alcance de tu mano. Y lo que decíamos también es que a pesar de que pues, ya nadie compra CDs y que ya no hay CDs a la venta y que en los mercados los productos ahora son otros, a mí lo que me llama la atención ahora que estaba aquí en la Ciudad de México y que me ando paseando un poco en metro, así en mercados y todo eso, la gente sigue teniendo el mismo tono, la misma manera de gritar, de cantar, de pedir, de vender sus productos y eso me llama mucho la atención. Sí, 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 llévelo, llévelo, llévelo y Eso no cambia, ¿no? sí, 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 claro, como los jingles o como pues sí, la rítmica de la venta. Y como tú decías, los orígenes de esta ciudad, ¿qué es? El mercado. Claro. Y la otra que también decías que sí, o sea, ya todos traen los mismos jingles, pero como ya tienen bocinotas, les suben y de repente ya no percibes mucho porque ya, pues también se ha ido al lado de subirle mucho a la promoción. Ah, Yo, yo ando ahorita con la más media y les voy a decir de la doñita esta que cantaba lleve, 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 lleve. Y es eso, o sea, siento que sí no ha cambiado y las nuevas maneras son este sonido rápido, porque ya también dejamos de retener pues por tiempo, como que nos Sí, cuesta un poquito a mí ya siento que me cuesta un poco poner atención porque claro. ya mi cerebro se está adaptando al... Los tiempos se han recortado, claro, Sí, son ¿no? mucho más Entonces cortos. como hacer conciencia de esto, pues no va a cambiar nada, pero pues ya lo sabes, mínimo, ¿no? Ya tú decides si alimentas escuchar un disco completo Completo, ¿o no? y eso nos dejaban los CDs también, ¿no? O sea, tener el CD te daba de que lo ponías, te ponías a trapear, a limpiar tu cuarto, lo que sea que estuvieras haciendo Ujú. y lo escuchabas todo. Ahora pues ya no, ya también la banda escuchamos menos. Y de hecho, yo quiero hacer hincapié en que por eso a mí me gusta el radio y por eso valoro tanto lo que están haciendo ustedes hoy, porque vivimos llenos de música, llenos de cosas que escuchar. Es una cantidad de música tan tremenda y ustedes, su papel es primordial. Ustedes crean un filtro, seleccionan música, seleccionan artistas
Y eso es súper valioso porque cuando estábamos chavitos, ¿cuáles eran los filtros? Tu brother, el que te pasaba un disco, en la escuela conocías un vato que no tenías acceso a 2 millones de músicas en tu bolsillo, ¿no? Y ahora hay tanto que por cuál empiezas, Sí, cuál seleccionas. ¿Cómo lento lo que? Entonces el radio yo creo que juega una labor fundamental porque entonces yo como espectador prefiero a descubrir cosas a que el algoritmo me traiga como ahí como mareado, ¿no? Sí, que ya Escuché ni- una canción y me pone la misma, una que se parece. No, yo no quiero eso, quiero cosas diferentes. Quiero ampliar mi rango de música, cosas completamente diferentes. Y eso la radio tiene un... Gracias chicos por eso, por esa labor. Gracias. Sí, como un el otro día estaba leyendo un articulito, no me acuerdo dónde, que dice que descubrieron que en Spotify hay así como quién sabe cuántos cientos de miles o millones de canciones Ujú. que están hechas nada más como iguales, como con ciertos factores, son artistas que no existen y que todas estas regalías le caen a Spotify. Y entonces lo que hacen es que te las meten en tu feed del día Ah, y como se oyen parecidas a Las lo que tú aceptas. escuchas, tú la dejas pasar, entonces ellos ya le cae una reproducción. Y así que, o sea, Ya centavito. hay unos playlists, sí, también que ya existen. A ver si compartimos después Sí. ese artículo que está padrísimo. Ujú. Y que es eso, ¿no? O sea, muchas veces ya estamos yéndonos con el... Es como cuando te ponen un loop y no te das cuenta en la fiesta porque el DJ se fue al baño y pasan 10 minutos y el DJ está echando la Sí, chela es, y así. es, Está es diciendo música de tus robots, Ah, hecha por robots, por para, robots. para consumo de robots. Para que consuman los robots y para que ellos se autogeneren regalías a sus artistas autocreados por ellos. Y lo que Y estaba hablando está justamente loquísimo. con Estamos Elías, el Ken Kur. trompetista, perdón, te corté, Sí, no, no. de ese internet muerto que ahora está sucediendo, que son contenidos creados por robots para que los robots los consuman. Y eso va a estar Sí. interesante. Y Sí, tal también cual. hay influencers falsos, ¿sabían? Ujú. Eso está cabrón. O El sea, hay internet gente que muerto. Y, sí. y lo consumen los bots y los bots generan para ellos mismos, o sea, Ujú. como ya están creando su propio... Por eso Oigan. escuchen Radio Nopal, es orgánico y ¿Y es de saben verdad. qué? Ahora que se vienen las fiestas de fin de año, regalen música, o sea, no sé, antes me gustaba La verdad que sí. Sí, pues antes hacíamos cassettes, yo sí llegué a El hacer cassette, el CD casetcito, para el Sí. amigo. CD. Entonces regalen música, siento que le regalas algo que te acordaste de la otra persona y dices, oye, mira, escucha esto y siempre te va a recordar, ¿saben? Entonces vámonos ya para la casi última rola, regresamos, nos despedimos y pues ¿cuál? Esquiva. Esquiva. Si ustedes tienen MySpace, ¿Cuál era su MySpace? ¿se acuerdan de su amigo Fred o cómo se llamaba Joe? El que Tom. tenías que dar, primero le tenías que dar de alta a uno A uno para que para puedas que después entrar. te abriera toda la prueba y era que Pero además MySpace estaba loquísimo porque podías poner código y cambiar la apariencia y era chido, o sea, a mí me encantaba, ¿no? Sí, sí. Y era como, era Do it yourself. invencible, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que teníamos muchas, ¿cómo se dice? Seguidores y era como, si no estabas ahí no existías, ¿no? La gente le daba tanta importancia a esa red como ahora le dan importancia a TikTok, como le dan importancia a Instagram, como le dan importancia. Piensen siempre que las redes no son invencibles y que no somos, ¿estamos diciendo? No somos, somos las redes. esclavos del Esclavos del algoritmo. No somos esclavos del algoritmo. No, MySpace se quebró, ya nadie se acuerda ni saben que existe ahora y en esa época era como el monstruo que regía todo, ¿no? Y que ¿Dónde controlaba está Tom? todo. ¿Quién sabe? ¿Dónde está Tom? Y bueno, En una isla se compró como 3 islas y todo. Qué bien que le Seguramente. fue bien a Tom, pero... saludos hasta Bora Bora. Bueno, amigos, pues se nos está acabando el tiempo. Gracias por estar acá, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Déjanos tus redes, aunque sabemos que estamos cuestionándolo, pues es una manera de... Sí, pues en Instagram, Facebook, la verdad es que Don Opelo. Telepatía. Instagram, estoy Huacal Music. Me pueden encontrar en SoundCloud. Ahí pueden encontrar toda la música. Y muchas gracias por la invitación, la verdad. De todo corazón, Gracias, gracias por Jorge. todo. Hombre, gracias por entrarle, gracias Osmi también por echarle Ahí le echamos fuego siempre a la fuego. fogata. Siempre le echo Yes. guacalito para que se haga fuego. Siempre también. los Te digo guacales que mis sí. favoritos. Muchas gracias, amigos, nada, por estar de nada. escuchándonos donde sea que pase
y si algún día lo hacen. Y pues esto fue el Sistema Ocio. Jorge, gran regreso y acá te esperamos siempre con un taquito de nopal. Yes. Sí, taquito de nopal y cualquier sesión extraordinaria que sea necesaria. Gracias, muchas gracias. Solo tengo este pinche disco.